Diputado del Partido Socialista, Antoni Dieguez, muchas gracias por atendernos. Todo comenzó aquí porque lanzaste una pregunta en el Parlamento cuando nadie hablaba del caso Nos, cuando nadie hablaba de la familia real. ¿Por qué preguntaste aquello? Efectivamente, con ocasión del foro que organizó el Instituto Nos, con mi condición de diputado asistí para ver cómo funcionaba aquello y cómo era, y me llamó la atención de que era una cosa más de las que se organizaban en la época del presidente Matas, ¿no? Cosas que tenían un coste probablemente elevadísimo y que tenían muy poco contenido. Entonces, a partir de ahí, inmediatamente cuando salí del foro, prácticamente al día siguiente, solicité la documentación acreditativa de los costes que tenía aquel foro. ¿Aquí en el Parlamento? Efectivamente, aquí mismo fue, sí. Como algún periodista aquí de Baleares publicó alguna vez, yo fui a ver qué pasaba con Matas y me encontré con... Vas a ese foro, que era un convenio, se llamó así, entre el Instituto Nos y el gobierno de Jaume Matas, y dices, allí hubo cosas que a mí me parecieron raras. ¿Cómo le explicarías a la gente qué era lo que parecía raro, qué era lo que te llamaba la atención? Bueno, llama la atención que para un acontecimiento insustancial se hubiera gastado en un fin de semana 1.200.000 euros, aparte de patrocinios que cobraba el propio Instituto Nos. Ellos dicen que no era insustancial, que allí sí que se hacía un trabajo. Bueno, eso es lo que dicen, pero la realidad es que cuando se publicaron las consecuencias o las conclusiones de aquel trabajo, que fue un pequeño librito que lleva esas conclusiones, era un librito lleno de lugares comunes y de cosas que cualquier estudiante podía haber rellenado por 50 euros, no por mucho más. No tenía una sustancia ni muchísimo menos, y desde luego nunca se justificó para Baleares ningún beneficio de aquel foro. Y en ese millón largo de euros que se pagó con dinero público para ese foro que se organizaba, ¿en qué tipo de cosas se gastó? Cuando pides la documentación, ¿te dan algún detalle? ¿Hay algún ejemplo que te llama también la atención? Sí, había una serie de partidas, y todas las partidas eran partidas con unas cuantías enormes para lo que era, ya digo, la propia actividad de un fin de semana, que un director de prensa se le pagara 30 o 40.000 euros un fin de semana, en fin, eran partidas muy elevadas. Se veía claramente que aquello estaba hinchado. 30 o 40.000 euros en un fin de semana. Sí, por un fin de semana. Se veían gastos de 30, 40, 50.000 euros para retribuciones ya digo, de solamente un fin de semana.